Buenos días amigos, pues hoy es un día especial, así que hoy vamos a hablar de un tema especial. Pero bueno, vamos adentro porque hay mucho sol. Miren, el tema de hoy es el resentimiento social. ¿Por qué el resentimiento social? Hoy, como todos saben, se conmemora, no se celebra, se conmemora simbólicamente el descubrimiento de América, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que en redes sociales, pues en general en todos los espacios de comunicación que estando en cuarentena, pues son los que nos permiten tener contacto, pues he visto como una ola, como una tendencia de recordar de una manera amarga todo este tema de la colonización de América, ¿no? Recordemos que no solo de nuestro país, fue de un continente entero. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de eso y cómo tiene que ver con el tema del resentimiento social y por qué es muy importante a mi parecer, pues avanzar. Simplemente yo diría que esa es la palabra, avanzar, ¿no? Fíjense que, bueno, hay como muchas cuestiones aquí, pero como que el principal argumento que tienen, fíjense, aterrizándolo en temas de psicología, ¿no? ¿Por qué somos resentidos sociales? En general todos somos susceptibles, ¿no? Ninguno de nosotros es especial. Somos seres humanos susceptibles a tener conductas humanas como lo es el resentimiento social y actuar en consecuencia, ¿no? Pero ¿por qué? Todo esto tiene un trasfondo de una creencia irracional que tiene mucho que ver con las distorsiones cognitivas. Les voy a poner un ejemplo. La primera creencia irracional sobre la que se basa toda esta idea de estar en contra de la colonización es, fíjense porque es una creencia irracional, porque es un supuesto sobre el que gira un conjunto de ideas, pero es un supuesto que no tiene sustento en la evidencia empírica o en la prueba de realidad, que es, si no nos hubieran conquistado, si no hubiera sido conquistada América, viviríamos mejor. Ese es el supuesto. A grandes rasgos le pueden cambiar un poco. Pueden cambiar el viviríamos mejor, a seríamos más felices, a seríamos libres, a nunca hubiera pasado esto, nunca hubiera pasado aquello, ¿no? Pero fíjense, el si esto pasara o si esto no hubiera pasado, ahí ya está el factor del hubiera, que es un tiempo que no existe. O sea, existe gramaticalmente hablando, ¿no? Pero no existe en términos reales, porque el tiempo hubiera es una temporalidad hipotética, ajá, de una realidad alternativa. Entonces es una realidad alternativa que nunca existió. Entonces de aquí partimos de lo que pasó, de lo que hubiera sido si pasara otra cosa. Entonces fíjense, es una creencia irracional en primer lugar porque estamos partiendo de el hubiera y no existe como tal, es una realidad alternativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si esto es así, esto es así. Eso es un supuesto, eso es a lo que le llamamos un supuesto. Y es algo con lo que continuamente como psicoterapeuta debes de trabajar con tus pacientes, ¿no? Si me levanto tarde, pierdo el control de mi vida. Fíjense, mucha gente tiene esa creencia, que para esas personas es totalmente real. Pero quienes se levantan tarde, ustedes que están viendo esto, saben que no pasa nada. O sea, no siempre te puedes levantar temprano. Entonces es una creencia irracional porque no está pegada a la evidencia. Entonces cuando tú dices, si no hubieran descubierto América, otra cosa sería, es totalmente irracional. No tiene ninguna clase de sustento. Ahora vamos a partir de los hechos reales, ¿no? Dicen, no, pues es que nosotros teníamos conocimiento milenario, sí, ¿no? Vamos a partir de hechos reales, ¿no? Porque atribuyen que prácticamente todo el mundo europeo, todo el viejo mundo, se robó todo por completo y destruyó todo el conocimiento. Y no fue así. Fue un intercambio bilateral, ¿no? Vámonos a la evidencia. Ok, había aquí, ¿saben en qué siglo se descubrió América, ¿no? Pasando el 1400. Ustedes deben saber que la Universidad de Oxford se fundó en el 1206, si no me equivoco, si me equivoco aquí les pongo el verdadero año, pero según yo recuerdo, en el 1206 se fundó la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces el conocimiento del viejo mundo ya tenía suficientes bases. El Renacimiento comenzó alrededor del año 1300, cuando todavía no conocían América oficialmente. Entonces en toda esa época del Renacimiento estamos hablando que hubo grandes descubrimientos. Me parece que fue un poco antes del descubrimiento de América, si no me equivoco, que Galileo Galilei postuló su teoría por la que tuvo que pues beber de la cicuta prácticamente, tuvo que retractarse,
pero ya había conocimiento astronómico importante, ya había conocimiento matemático. Todo lo que conocían los europeos fue desde antes de la colonización, ya lo habían. Fíjense, por ejemplo, se atribuye el concepto de cero de aquí de América, ¿no? Pero el sistema numérico de base 10 ya tiene muchísimo más tiempo. Se le atribuye a los sumerios, así como la invención de la rueda, así como me parece que el sistema numérico de base 6 sobre el que basamos todo lo que hacemos hoy en día, las horas de 60 minutos, los minutos de 60 segundos, largo, etcétera, ¿no? Incluida la cerveza que tanto nos gusta. Entonces, fíjense cómo muchas veces el problema aquí es que son los líderes quienes toman estos pequeños elementos que nos dan identidad. Tener identidad es algo perfectamente normal, pero nosotros como mexicanos tomamos, digamos, identidad, vamos a decirlo, de la cultura azteca, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos buscamos identidad, buscamos factores en común. Todos tenemos el factor en común aquí en México que conocemos el himno nacional, la bandera, los símbolos, ¿no? Y eso es lo que nos da identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un líder que toma estos conceptos de identidad, pero les da un vuelco hacia el lado de la victimización y de culpar, ¿no? Tenemos el ejemplo de Nicolás Maduro en Venezuela, que aprovechó este concepto identitario, le dio una vuelta para darle el tema de la victimización, para aprovechar vamos a decir que en estos temas de victimización y de resentimiento social se le da algo que se llama superioridad moral, ¿sí? Entonces toma todo esto de nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Los que nos hicieron algo malo son los malos, ¿no? Y ellos, ¿con quién tienen el problema? Con los yankees. Ellos dicen, los yankees son los peores, son los malos, son los que nos atropellan, los que... Ok, y no me voy a poner a defender a los yankees en este video, ¿no? Quizás hablemos de eso más adelante, porque esa es una distorsión cognitiva. Ajá. El pensamiento dicotómico de o negro o blanco, cuando la vida en realidad está llena de matices. No todo es bueno y no todo es malo. Las cosas son lo que son. ¿Sí? Y en historia el tema es que es una ciencia social, es un poco inexacta. Entonces resulta un poco complicado comprobar al 100% algunos facts, algunos hechos, ¿no? Entonces de ahí viene que de repente se pueda aprovechar la historia para darle este vuelco y aprovecharlo para mal. Vamos, no, hay palabras que no puedo decir aquí por ser YouTube, pero vamos, tenemos un ejemplo muy claro de algo que pasó así. En Europa, más o menos en el año 1934, por ahí así, si no me equivoco, hubo un personaje que yo creo que todos recuerdan que aprovechó este tema de la identidad ancestral del pueblo ario para decir, todos los demás, los que vinieron aquí, son los malos. Nosotros, los que somos de raza pura, somos los buenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí hoy en día? Es un tema de resentimiento social. No hay raza pura. Eso no existe. No hay gente totalmente de ascendencia azteca. No hay gente totalmente de ascendencia española. Todos tenemos nuestros matices. Incluso la comida, vámonos a la comida. Hace un año, un poco más, tuve una discusión con una persona precisamente por el tema del pozole, que decía conceptos como apropiación cultural, no sé qué, ¿no? El tema es que todo es muy dinámico. Les voy a poner el ejemplo. El pozole no existiría si no hubiera habido colonización y mezcla entre varias culturas. Fíjense por qué. El garbanzo, no sé si sepan, pero el garbanzo no viene directamente de España. Tiene una historia de uso en España, pero tiene una historia aún más antigua. Estoy hablando de cientos, quizás miles de años, porque el garbanzo viene de Medio Oriente. Entonces el garbanzo a través de una mezcla cultural, adoptación cultural, si le quieres llamar apropiación cultural, se mezcló con la gastronomía española. Entonces, ¿qué pasa? El garbanzo llega al nuevo mundo. También la ganadería, ¿sí? Hay animales que no existían aquí antes. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta mezcla da como resultado nuestra cultura. Y ese es un primer paso que tendríamos que tener nosotros para dejar de ser resentidos sociales, porque el resentimiento es un tema que no te deja avanzar. Es como un grillete que tienes en la pierna y que no te deja avanzar porque no aceptas lo que eres y no aceptas lo que te hizo la otra persona. Aquí les va por qué. Hay muchas cosas, muchas, demasiadas, que nuestra cultura nos dio después de la colonización. Aquí no había caballos. La charrería, que hoy en día es el deporte nacional, forzosamente requieres un caballo, ¿no? El toro de Lidia, investiguen por qué se llama toro de Lidia. Hay un montón de cosas, un montón de razones por las cuales nuestra cultura no es ni prehispánica, ni siquiera es española. Fue una mezcla y fue
en ambas direcciones, fue bidireccional. Nosotros aportamos al mundo. El mundo no conocería el chocolate si no fuera por América, ¿no? No conocerían el chicle si no fuera por América. Pero nosotros no conoceríamos muchísimas cosas si no hubiera sido por esa mezcla. Entonces, para mí realmente esa es la importancia y ese es el valor del día de hoy, el día de la raza. Porque nosotros ya no somos lo que éramos y nunca lo seremos. Nosotros somos una mezcla única, especial, con una identidad única y especial. Nuestro himno nacional fue escrito originalmente en español. La música con la que se musicalizó el himno nacional, bueno, investiguen también quiénes fueron los compositores, pero esos instrumentos con los que se creó no existirían si no hubiera habido una mezcla cultural. La música norteña, ranchera, el acordeón viene originalmente de Italia. Después de ahí se fue a Alemania. Hay música, de hecho, fíjense, investiguen, eso es algo bien curioso, pero la polca alemana y la música norteña mexicana es parecidísimas, son primos lejanos, son como el primo que se mudó a América y aquí hizo toda una tradición musical, la música de banda con trompetas, con cornos. El corno francés se llama francés, yo creo porque se originó en Tenochtitlan, no fue así, ¿no? Entonces, en realidad fue una mezcla en la que obviamente se perdieron muchas vidas, obviamente hubo ganancias en ambas direcciones y las cosas no se pueden ver en blanco y negro. Esa es mi postura. Las cosas no se pueden ver así. No se pueden ver en blanco y negro. Incluso de lo que nos sentimos orgullosos, el tema de la Catrina tiene una historia muy peculiar. Aquí en América se le rendía culto a Mictlantecutli, ¿sí? Que era el señor todopoderoso del Mictlán, que para los aztecas era el inframundo, bueno, una mezcla entre el inframundo y el otro mundo, ¿no? Pero nosotros teníamos que ir pasando por niveles hasta llegar al Mictlán, que era como pues lo honorable, ¿no? El reino de la muerte. El tema es que no se le tenía una imagen de calavera. La calavera, como representación de la muerte, se originó en España. Digo, no, no, perdón, ya estoy diciendo cosas que no se originó en España, sino en conjunto en toda Europa a raíz de las pestes. ¿Se recuerdan ustedes la peste bubónica? Que pues tenemos mucho que recordar y estudiar de eso ahora en nuestros días. Pero después de eso, a la muerte no se le tenía como en un concepto ni como algo malo para la tradición judeocristiana. Hasta ese entonces, hasta que la gente comenzó a morir en masa por una enfermedad desconocida, lo atribuyeron al concepto de la muerte representada como una calavera. ¿No? De ahí un montón de conceptos como el carpe diem, el memento mori de toda la tradición filosófica griega, grecorromana, pero es una historia muy interesante. Entonces, ese concepto, esa representación física a través de la calavera de la muerte, vino con la colonización y se mezcló, y hoy no tendríamos una Catrina. Esa representación del Día de los Muertos con una calavera no existiría sin la colonización española, y es algo de lo que se atribuye 100% a una tradición prehispánica cuando no lo es. Es una tradición mezclada. La misma Catrina fue un diseño de una persona, no recuerdo su nombre, pero fue de Aguascalientes, el creador de la Catrina. Y déjenme decirles que él también ya tenía una carga cultural importante de ambos lados, ¿no? Entonces es muy interesante la historia, porque no habría ni Calavera, no habría Catrina, no habría Día de los Muertos, no habría incluso, me atrevo y lo digo con mucho respeto, porque yo respeto todas las culturas y todas las tradiciones religiosas, pero no habría culto a la Santa Muerte si no hubiera habido ese proceso de colonización. ¿Sí? Entonces son muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes que repercuten a nivel individual y a nivel cultural en una sociedad que de repente se levanta un día con una idea irracional que se ve reforzada en este proceso de victimización y que dices, quiten la estatua de Cristóbal Colón porque él fue malo, porque si él no hubiera llegado, nosotros seríamos felices. Pues, ¿qué les digo, amigos? ¿Qué les puedo decir? Vaya, ese es un tema muy interesante, pero tiene sus contrastes. Yo lo digo con mucho respeto para todas las personas que están viendo este video, pero el tema de la victimización y del resentimiento social es algo con lo que no podemos seguir, en mi opinión, porque no te deja aceptar en primer lugar lo que eres como ser humano, con una identidad balanceada, que sepas de dónde vienes, qué es lo que eres, que te aceptes como eres y que te puedas plantear ok, todo esto ya pasó, de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Para mí, como psicólogo,
es un grillete, un impedimento que no deja que avancemos como sociedad y que bueno, yo en ocasiones pues tengo mucho conflicto con eso, porque también siempre vemos el punto de vista de la víctima, pero no del victimario. Y recuerden que la vida no es blanco y negro. Hay que entender también por qué lo hicieron, qué es lo que tenían en la cabeza en ese momento, cuáles eran sus intenciones y pues al final qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que entender las cosas así como son. Yo no soy historiador, pero a mí me parece que una comprensión de nuestra cultura es ver las cosas como lo que son, como lo que fueron y como lo que son. Y ya, no juzgar, porque eso ya es un juicio de valor, si fue bueno, si fue malo, sino simplemente entender qué fue lo que pasó con todos sus matices, con todas sus figuras, con todos sus personajes, con todo, porque así es como se hace la prueba de realidad cuando trabajamos con una persona, pero el problema aquí es que no es una sola persona, es toda una sociedad, toda una identidad y todo un conjunto de seres humanos que pues pueden tener sus ideas, sus pensamientos individuales, pero al final somos una nación. Pues bueno amigos, espero que el video de hoy haya sido de su agrado. Cuídense mucho, que estén muy bien. La próxima semana hablaremos de otro tema.